Bueno, pues egunon, buenos días a todos. La verdad es que cuando hacemos la presentación de una publicación así vemos como la vida a veces pasa demasiado deprisa y bueno, al final esto nos dificulta muchas relaciones del día a día y hay muchos pueblos que han perdido prácticamente ese centro neurálgico donde se reunía el pueblo y donde se hacía pues, la vida social, ¿no? Y en muchos casos eran las tiendas y los bares tienda y los mesones. En realidad son recuerdos que ya los que tenemos una cierta edad los vemos en el pasado y que ahora están perdiéndose, ¿no? Así que hoy les hemos convocado para presentar esta publicación, Atzo eta Gaur, una publicación que es fruto, podríamos decir, de esa pausa necesaria que siempre la necesitamos, una pausa entre el ayer y el hoy para recuperar la historia del pequeño comercio en los núcleos rurales de Álava. Esta publicación está editada por la Asociación de Concejos de Álava con el apoyo del Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava y recopila información y fotografías del comercio rural desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Nos habla, como decía antes, de los bares, de las tiendas, que eran el punto de reunión de nuestros padres, de nuestros abuelos y algunos también nuestros que correteábamos por allí, y donde se podía desde tomar un vino o un café hasta comprar productos frescos, jabón, ropa, tabaco, y que en algunos casos todavía siguen siéndolo, ¿no? La socióloga Karmentxu Intxaurraga ha realizado este trabajo para rescatar del olvido la intensa vida comercial del mundo rural alavés a partir de los testimonios y el material gráfico aportado por los vecinos de nuestros pueblos. Por parte de ACOA, Javier Argote y la propia Karmentxu os ofrecerán a continuación más detalles del contenido. También iba a estar dos personas, pero Ana no ha podido venir, así que tenemos a Mila López de Munaín, que bueno, pues, ha dado un testimonio también para esta publicación. Antes quiero exponer las dos conclusiones que saco de la lectura de este libro. La primera es que estos comercios rurales fueron esenciales en el pasado en los pueblos alaveses y la segunda y más importante es que son claves también en el presente y en el futuro de los núcleos rurales. La zona rural de Álava sufre una despoblación hace tiempo y estos comercios constituyen una forma de vida para muchas familias y ayudan a fijar población en los núcleos rurales. Además, prestan un servicio básico a los residentes y también a los visitantes. Las personas que viven en las zonas rurales demandan con razón tener a mano servicios públicos, pero también necesitan acceder a comercios de proximidad para hacer su vida sin estar obligados a trasladarse todos los días. Recuperar la existencia de los comercios rurales depende de que respondan a las necesidades actuales y a las demandas de los clientes. Y ambas condiciones lo que exigen es adaptarse al escenario tecnológico y de consumo del siglo XXI. Las ventas online a través de Internet, todos lo sabemos, han llegado para quedarse y los negocios de los pequeños pueblos pueden y deben aprovechar esta circunstancia para hacer un uso inteligente de Internet y también ampliar sus clientes, porque ya no importa en qué sitio estés, el potencial cliente somos todos. La segunda clave de estos comercios es la especialización en productos y en servicios de calidad. El comercio rural tiene aquí una ventaja, ya que está en mejores condiciones de comercializar productos agroalimentarios y artesanos locales y dar razones a personas de otros municipios e incluso visitantes a acercarse para adquirirlos, ¿no? Y también aquí la labor de los artesanos también es muy importante. El Gobierno foral, desde luego, es consciente de que el pequeño comercio, especialmente las tiendas de los núcleos rurales, necesitan el apoyo y el aliento de las instituciones en forma de campañas, también de formación y, como no, de ayudas económicas.
el Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo impulsa así desde el inicio de esta legislatura distintos programas para, entre otras cosas, visibilizar el comercio rural y apoyar la apertura de tiendas, además de formar a los comerciantes para que se vayan adaptando a las nuevas exigencias del mercado en el siglo XXI. Bueno, el programa de apertura de tiendas lo que ha permitido es el acondicionamiento este año de una tienda en la localidad de Manzanos, que esperemos que se abra cuanto antes. Nuestro objetivo es seguir ayudando al comercio rural y sobre todo a la apertura de tiendas, y así estamos tramitando en las distintas convocatorias que van a estar para el año 2018 las ayudas para abrir estas pequeñas tiendas en pueblos y fomentar el comercio rural. En unas semanas serán aprobadas con una dotación de 40.000 euros. Así que, bueno, eso es lo que estamos haciendo un poco en resumen desde el departamento, y ahora le dejo la palabra a Javier, que os contará aún más de la publicación. Bueno, yo más que de la publicación, que se lo dejo para Carmencho, que es la autora y yo creo que es la que nos puede contar un poco lo que pone en el libro, y también Mila, pues con la historia de su tienda y de su familia que está aquí, ¿no? Yo quería hacer un poco hincapié en los 3 años de colaboración que llevamos ya con el Departamento de Diputación, bueno, colaboración que nos permitió el primero y segundo año hacer un estudio de campo en los pueblos y ver cómo podíamos implementar o cómo podíamos volver a que hubiese comercio rural en nuestros pueblos, qué necesidades o qué era necesario para que un pueblo pudiese tener una tienda. Y bueno, de esos trabajos que se han hecho en estos 2 años, se ha visto, ¿no?, que es posible que en nuestros pueblos, en nuestros concejos, sobre todo pues en los que tienen más de 100, 150 habitantes, es posible tener un comercio rural ligado normalmente al centro social. Y bueno, además de eso, se ha hecho un tríptico con la gente que ha trabajado, con los pueblos que han trabajado en esto. Se hizo un logo con un eslogan, el Zaindu Zurea, consumo cuidado, que presentamos el año pasado, que está ahí. El año pasado también se hizo un vídeo, se tituló Hubo un tiempo, en el que hablaba, bueno, pues un poco de lo que habla el libro, ¿no?, de ese antiguo comercio y de cómo, bueno, pues los tiempos cambiaron, pero pensamos que hay futuro. Y este año, pues se presenta el libro, ha hecho Etagau. También se ha hecho un vídeo sobre presente y futuro que luego pues nos pasarán pues un cortito para que veáis de qué va, y que bueno, que ya está colgado en YouTube, y que si ponéis Zaindu Zurea pues entráis directamente al vídeo. Y yo lo que sí que quería resaltar es que hay que hacer hincapié en que esto es posible, en que volver a crear comercio en nuestros pueblos es posible. Y desde una iniciativa público-privada se puede hacer. Nosotros lo estamos demostrando en mi pueblo, en Manzanos, ¿no? Hubo una tienda que está también aquí, reflejada, y que es la portada del libro. Esta es la antigua tienda bar que había en Manzanos, La Parada. Y nosotros queremos que vuelva a haber una tienda en Manzanos, porque creemos que hay posibilidades. Para eso, pues bueno, con la ayuda de la Diputación hemos habilitado un local en el propio centro social, y nuestra pretensión es que la persona que coja el centro social coja también la tienda, con otro proyecto también que tenemos de un albergue que hemos hecho, que ya pues hago un poco de publicidad, ya que estamos aquí. Y bueno, con esas 3 cosas creemos que es posible que una familia viva. Y para nosotros eso es importantísimo. Si fuésemos capaces de hacer eso
en 1 de cada 50 pueblos de Álava, sería algo sin igual. Y sería algo que daría vida a nuestros pueblos, ¿no? Entonces, yo estaba hablando antes con Mila y decimos, es que ya no nos lo creemos, ¿no? Todo esto que hemos perdido en estos últimos 40 o 50 años, nos va a costar mucho recuperarlo a los pueblos, por supuesto. Pero es porque tampoco nos lo creemos. Porque decimos, ¿pero quién va a ir a la tienda? Si igual ni los del pueblo vamos. Y eso es algo que hay que, bueno, pues que hay que potenciar y que tal vez pues harían falta campañas de publicidad para que esto vuelva a resurgir, ¿no? Para que nos lo creamos la gente de los pueblos. Y eso es lo que quería contaros un poco. Yo le doy la palabra a Carmenchu, que nos contará un poco pues cómo ha sido pues la gestación de este libro. Sí. Y todo lo que tenemos para otras posibles publicaciones. Sí. Bueno, pues la idea surge un poquito a principios del año pasado, porque, como os ha comentado Javier, llevamos desde el segundo semestre del año 2014 trabajando. Lo que os ha contado Javier aparece, si queréis, un pequeño resumen en la página 53 y 54. Llevamos, primero se hizo lo que ha comentado Javier, estudios de viabilidad, luego en el año 15-16, porque funcionamos como años escolares, se hizo la primera campaña de visibilización, luego este año se planteó la posibilidad de elaborar un pequeño catálogo y, por otro lado, un pequeño vídeo. Tenéis un poco la historia recogida con la última historia. Todos estos años, desde el 2014, nos generan un recorrido, un bagaje, tenemos historias, hablamos con la gente y entonces planteamos pues la posibilidad de generar un catálogo del ayer y de cómo está el tema ahora y también un poquito la proyección para el futuro, a corto, a medio plazo, qué pasaría. La finalidad que hemos pretendido con el libro, dos cuestiones. Por un lado, prestigiar lo que es el comercio. Por otro lado, mantener en la memoria escrita cosas y pequeñas historias con grandes hombres y mujeres por detrás. Por otro lado, los objetivos, ya os lo ha comentado Cristina y Javier, se trataba de dos cuestiones fundamentales: visibilizar y, sobre todo, poner en valor lo que es y lo que supone de vida, de punto de encuentro, de cercanía, de trato, de referencia, de vida y de dinamismo para los pueblos, los comercios. Tenemos cuatro cuestiones: prestigiar, mantener, visibilizar y poner en valor. Por otro lado, nos ponemos manos a la obra para ya elaborar el libro, segundo semestre del año 2017, 2 meses intensísimos de trabajo de campo, donde vamos recogiendo, nos acogen en las casas, nos cuentan las historias, lo redactamos, porque no es, cuando lo leáis o si lo habéis leído, no es una transcripción directa de lo que nos cuentan, sino nos apoyamos y contextualizamos, generamos un marco para ese pueblo, para ese valle, para esa comarca y vamos contando la historia. A continuación, una vez que ya está escrita, la devolvemos, ¿no, Mila? Te la devolvemos para ver si están de acuerdo. Ellos, mientras tanto, nos están preparando materiales, tienen que revisar en los álbumes familiares, cotejar lo que nos han contado y descubrir nuevas cosas que no lo sabían, ¿no, Mila? Volvemos a escribir la historia, volvemos a corregirla, nos vuelven a acoger en las cocinas, nos invitan a café y bueno, yo sobre todo quiero agradecer, ha participado más de 50 personas, han participado casi 70 personas, quiero agradecerles, o sea, la paciencia, o sea, yo lo he podido escribir, pero desde luego me lo han corregido, lo han trabajado, han buscado materiales y bueno, hoy está Mila aquí, que es la quinta historia, pero bueno, agradecer a esas 70 personas el tema de la paciencia que han tenido y todo lo que nos han revuelto y encontrado. La estructura del libro es muy sencilla. Como os ha dicho Javier, tenemos la portada. La portada es un comercio de 1922, es una casa heredada de una bisabuela
donde deciden una pareja, que hoy no ha podido venir su nieta, Ana, deciden montar lo que es el tema de la tienda. La tienda, si tenéis el libro, tenemos aquí el tema del estanco, las bebidas, la entrada a la tienda. A continuación aquí tenemos la casa del cartero, la caseta del cartero, aquí se pasaba consulta médica y aquí se guardaba lo que es, en casi todos los sitios, se repartía. Estamos a principios de siglo, en Álava, en todo Álava no hay más que 200 vehículos matriculados, entonces la logística es a pie, en burro, en carro, entonces ahí es donde se guardaba el carro para luego ir 2 días o 3 a la semana a repartir por los pueblos. Además de todo ello, normalmente siempre había una campa donde había una bolera, aquí está la bolera, y una campa donde se podían hacer fiestas. O sea, no solamente es como un pequeño centro comercial, donde tenemos un poquito reunidos varios servicios y además un punto de encuentro de ocio. Hemos escrito 12 historias. Esas 12 historias están divididas, tenéis siempre unas páginas en blanco que son pues un poco de ACOA, del departamento, más una pequeña introducción, y tenemos las primeras 9 historias, son 9 historias de comercio ya desaparecido. Cada apartado, cada tala, está en blanco, con el logotipo que os ha comentado Javier, que apareció el año pasado, y nos parecía muy importante tener un objetivo transversal, como hemos ido manteniendo a lo largo de estos, desde el año 2014, con el tema de el mantener también vivo el euskera. Entonces tenéis siempre y desinteresadamente, por parte de Manes Aguirre y de Andere Aguirre Bengoa, tenemos unos versos que nos introducen en esas historias. Por otro lado, tenemos la introducción que hemos hecho nosotros y ya pasamos a las historias. Las historias tienen siempre un pequeño título, además tienen la cronología, por ejemplo, en el caso de Hacho, de la portada, que sería el bar de Luis, pues tendríamos la cronología de 3 generaciones, 1922-2001. En el caso de Mila, que veo que tiene ahí el libro, tendríamos la cronología de 1943 hasta el 92 y serían 2 generaciones. Luego tenéis un pequeño subtítulo donde aparece un poco pues, una síntesis del tema y luego ya la historieta y los materiales. El primer capítulo es Zenbat Aldi, Zenbat Historia, cuántas veces, cuántas historias. El segundo es Tralará, Tralará, Tasegui Aurrerá, ¿quiénes continúan? Hay solamente 2 historias. Realmente a nivel de Álava, con continuidad tendríamos, os aparece en el capítulo, o sea, en la entrada del tema, en la introducción, y quedan, realmente, no llegan a 20 los comercios que perduran. Cuando tenemos, en el primer capítulo que hemos contado 9 historias, pero tenemos casi 200 comercios desaparecidos. Y por otro lado, tenemos el último capítulo, con la misma estructura, los versos, una pequeña introducción y un poquito lo que se está haciendo. Y entonces aquí tenemos un poquito la apertura de la tienda de Manzanos, tenemos también otros modelos que hemos encontrado, como puede ser el economato de Ozaeta, tenemos otros, el ejemplo, por ejemplo, de tiendas y pequeños comercios con éxito, donde las claves son, como ha comentado Cristina, adaptarse a los tiempos, especialización, y eso es un poquito de lo que trata y cómo está el libro. Todas las historias, excepto 2, están contadas por los propios protagonistas, pero hay 2 historias que están contadas por terceros. Y bueno, simplemente yo creo que no tengo más que comentaros. Dejaros, si queréis, con la 5ª historia. Luego, si queréis, me preguntáis algo. La 5ª historia es la de la página 26 a 29, es Mila, Lope de Munain. Para mí es una historia, bueno, como todas, entrañable. Su abuelo, Pantaleón. Este año es el 50 aniversario ya del cierre del Trenico, del Vasco Navarro. Su abuelo, Pantaleón, vino a trabajar al ferrocarril y luego se quedó como jefe de estación de Ullíbar y Jáuregui. Y tuvo hijos, tuvo varios hijos, pero a 3 de ellos, cuando eran jovencitos, les compró unas alforjas y que fueran a vender por los pueblos. Mila os cuenta un poco la historieta. ¿Vale?
Buenos días. Quiero agradecer a Carmenchu la oportunidad que nos ha dado tanto a mi familia como al resto de las familias que compartimos y hemos compartido estos pequeños comercios, la oportunidad que nos va a dar y con este catálogo de visibilizar un poco el trabajo que se ha desarrollado durante estos años, los pequeños comercios y sobre todo los que han perdurado con los años y con las nuevas generaciones, que además estos pequeños comercios son un servicio de cercanía, algo que no podemos constatar con los centros comerciales, con las grandes cadenas comerciales y alimenticias. Ese es servicio de cercanía, algo personalizado. Además, han hecho trabajos sociales, porque yo me acuerdo perfectamente que había libros de fiar, así se llamaba, en los cuales pues había familias por las cuales no podían pagar los productos, no podían comprar los alimentos para su familia, y lo que se hacía, pues eso, se iba anotando en un libro y en algunos casos lo pagaban con trabajos y en otros casos pues simplemente pues no se les cobraba la deuda. Entonces han hecho un trabajo muy importante, y ya que tenemos aquí a Diputación, pues eso, lo que yo creo que lo que pretendemos es eso, que haya una continuidad y que se pueda visibilizar también otros pequeños comercios que no están aquí catalogados. Bueno, y referente a eso, lo que ha comentado Carmenchu, mi familia está vinculada un poco al ferrocarril vasco-navarro, Vergara-Estella. Mi abuelo Pantaleón, ferroviario, como bien ha dicho, una vez de que se construyó este ferrocarril, fue trasladado a La Minoria, a la estación de La Minoria, donde estuvo desde el año 1930 hasta su jubilación, casi hasta los finales del año 67, justo cuando se cierra el ferrocarril. Entonces, con su familia se traslada desde Alecha a una vivienda que tenía el ferrocarril en la Casa del Túnel, que pertenece al municipio de San Millán, el pueblo de Ullibar y Jauregui. Y allí, pues mi padre, cuando leyó su historia, de verdad que se emocionó, porque le vinieron a su mente pues esos recuerdos de niñez, de su juventud, las penurias que pasó él y sus hermanos para poner en marcha ese pequeño negocio que luego cada uno lo trasladó a su familia. Luego ya montaron cada uno su propio negocio en los 3 pueblos donde ellos estuvieron viviendo. Entonces el abuelo les compró al principio, para comenzar, un burro con unas alforjas, y comenzaron en la zona de la montaña, los pueblos de Musitu, Raita, Roitegui. Y claro, los inviernos entonces eran durísimos, decían que pasaban muchísimo frío, claro, iban andando. El pobre burro, además, que dice que, según decían, era bastante bravo porque se les tiraba a morder. Por eso tenían que ir siempre por delante, porque si iban un poco por detrás, a veces les tiraba también algún arco. Bueno, la cuestión es esa, que ahí comenzaron. Entonces compraban los productos aquí en Vitoria y luego a través del ferrocarril les llegaba a la estación de La Minoria. Y allí, pues la Guardia Civil, según me contaban, siempre supervisaba la mercancía. Había veces, pues eso, que había productos de extraperlo, por ejemplo, el café, tabaco, y entonces lo que hacía el revisor, antes de llegar al túnel, lo lanzaba, entonces estos lo escondían y luego por la noche lo llevaban a la casa del túnel. Sí, bueno, dice que unas peripecias con la Guardia Civil. Luego a veces, claro, el abuelo también dice que pagaba a la Guardia Civil, pues eso, para que daría paso de ciertos productos. Bueno, eso es algo que sí, una anécdota exactamente. Bueno, y luego de ahí, pues ya, cuando ya fueron ya adolescentes, cada uno ya cogió
montó su propio comercio con un recorrido, porque lo que hacían, además de tener la propia vivienda donde vendían los productos, luego además era comercio ambulante. Entonces, mientras dos de los hermanos, Marcelino y el pequeño Higinio, montaron el negocio en Ullibarri, mi padre empezó el recorrido de Eguileta a Berasturi. Y entonces al principio, pues con un caballo y un carro, luego una moto, una furgoneta, pues alquiló una vivienda en Eguileta donde yo nací y posteriormente ya montó el negocio en Villafranca. Mientras sus hermanos, el pequeño se quedó con el comercio de Ullibarri y el mayor, Marcelino, montó en Greño. Los tres comercios, pues eso, entre los tres se ayudaban, se apoyaban, cada uno cogió un recorrido. Mi padre al final, desde Aberasturi hasta Arcaya, que también pasaba por Estíbaliz, donde vive Cristina, exactamente. Y bueno, pues sí, con penurias sacaron las viviendas, los comercios adelante. Y al final, pues eso, yo desde pequeña me acuerdo que mis hermanos también aportábamos y trabajamos en el comercio. Entonces, pues hay que reconocer que no se generaban residuos como se genera ahora, quiero decir. La calidad de los productos eran productos naturales, ecológicos, porque vendíamos productos de kilómetro cero a los propios agricultores y ganaderos. Por ejemplo, las clientas no iban o no les dábamos nosotros bolsas de plástico con los productos, sino que ellos venían con sus cestas, sus capacetas de mimbre y recogían los huevos, la fruta. Luego las legumbres, lo que hacíamos era almacenarlos en bolsas de papel. Quiero decir, los vidrios se reutilizaban, los refrescos, las cervezas, pues eso, nos traían el vidrio y nosotros les dábamos las botellas llenas. El vino, los licores se vendían a granel. Y luego también, pues, otros productos, pues normalmente sí que venían más en cristal que en lata. Y cartón no se generaba tampoco, porque lo que eran los embalajes y así eran en cartón, pero lo traía mi padre aquí a Vitoria y le pagaban en peso. Entonces sí que hay una diferencia que ahora se genera muchísimos residuos que entonces no los había. Y sí que yo creo que había que potenciar eso, el valor del uso que se daba entonces al medio ambiente, que se cuidaba y se restringía todo ese tipo de materiales. Y en cuanto a los negocios de los tres hermanos, pues eso, no hubo relevo generacional y los tres se cerraron. Yo sí que, pues con 16 años me quedé en el negocio de mis padres, era autónoma, pero pues como todo fue decayendo el trabajo. Luego me casé a Echavarri-Urtupiña con un agricultor, teníamos una explotación un poco grande, sembrábamos patatas, cereal, entonces ya pues la ayuda que le prestaba a mi padre ya era inferior. Y luego ya pues el poner en marcha aquí en Vitoria los centros comerciales con las cadenas alimenticias, al ser un pueblo que estaba a 10 kilómetros de Vitoria, pues la carga ya de trabajo pues fue bajando. Y ya pues mi padre decidió que con su jubilación pues cerraba ya el negocio. Así que nada, pues muchísimas gracias. Bueno, pues si hay preguntas. Sí. Sí, comentarios. Si queréis, en la página... espera que me ponga las gafas. En la página 49 tenéis un libro de fiados. Por ejemplo, en Santa Cruz de Campezo, en la zona de montaña, que son agricultores, claro, no tenían sueldos mensuales, sino que cobraban por cosecha. Entonces se les apuntaba en un libro y luego cuando cobraban la cosecha era cuando realmente pagaban. Tenéis en la página... Está escrito a mano y así. Bueno, pues vemos el vídeo. Es corto, ¿eh? Es cortito, es corto.
Es un tráiler. Tío, esta carnicería se fundó en 1890, más o menos, un año arriba, un año abajo, y somos nosotros la cuarta generación, sí, mi hermano y yo. Antes estuvieron mi padre y mi tío, y anterior a ellos mi abuela y nuestros bisabuelos. Tenemos clientes fuera, pero bueno, principalmente cliente de aquí, cliente local. Pues tienes que hacer cosas nuevas, tienes que ofrecer al cliente otras alternativas, algo más de precocinado, cositas que agilicen un poco la vida que hoy en día llevamos. Que es todo correr y correr. Antes había un matadero aquí que lo usábamos nosotros, nosotros y el otro carnicero Luis. Y eso, pues había vacas, se vendía leche y casi todo el mundo tenía en casa algo de ganado para hacer la matanza y pero eso ya ha desaparecido ya. Los chavales hoy en día, estos trabajos de tanto sacrificio, entre comillas, porque claro, al final son muchas horas, son que trabajar en puentes, hay que trabajar en verano, en fechas que el resto de la gente está de fiesta. Que bueno, al final es un trabajo que requiere un sacrificio y al final son muchas horas de trabajo y bueno, pues pero como nos gusta, pues bueno, pues seguimos en ello. Pues no sabemos si va a haber quinta generación, pero bueno, mi padre también pensaba eso cuando yo estaba estudiando, entre comillas. Tengo un hijo ya con 17 años y bueno, está más o menos está estudiando cocina y bueno, pues no sabemos si irá por esa rama o acabará aquí.